Hola, hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí en tu canal de Forense Expert. Quiero iniciar agradeciendo y enviándoles un afectuoso saludo a los 130 seguidores que conformamos ya esta gran comunidad de científicos forenses. Muchas gracias por tenerme en su pensamiento y muchas gracias por seguirme en estos temas de la ciencia forense que siempre tratamos de la forma más objetiva posible. El día de hoy abordaremos un tema que con frecuencia genera errores en la interpretación en cuanto al agente vulnerante usado, que también conocen ustedes como armas blancas. Muchas personas, al observar una herida, rápidamente concluyen sobre el probable objeto que las produjo, pero claramente va más allá de esto. En ciencias forenses, las conclusiones no pueden basarse en una suposición. De tal manera que para interpretar de forma correcta una lesión que se produjo por arma blanca, debemos analizar tres aspectos fundamentales. Debemos de analizar tres situaciones que se analizan de forma conjunta y no separada. Por un lado es el instrumento vulnerante, el mecanismo de acción y las características que presenta esa lesión. Estos tres elementos constituyen, pues, la base para reconstruir los hechos y evitar, en todo caso, errores que puedan afectar una investigación. Así que acompáñame hasta el final porque este conocimiento puede marcar la diferencia entre una hipótesis correcta y una interpretación equivocada. Empecemos primero por decir qué es una lesión por arma blanca. Antes de entrar en materia, debemos aclarar algo importante. Cuando hablamos de arma blanca, no necesariamente nos referimos a un arma diseñada para atacar. Desde el punto de vista forense, cualquier objeto que posea borde cortante, que posea punta o que posea ambas características puede producir este tipo de lesiones. Un ejemplo de estos instrumentos son cuchillos de cocina que, como lo dije, no necesariamente son instrumentos hechos para atacar. Como más ejemplos, navajas, tijeras, vidrios rotos, desarmadores, punzones, clavos, agujas, fragmentos metálicos, etc. Por ello, a mí o más bien por ello es que debemos ser muy claros cuando se habla del término arma blanca. El término correcto para hablar de estos instrumentos es instrumento vulnerable, es decir, el objeto usado para causar una lesión. Entremos, pues, en este tema obligado, el primer elemento, el instrumento vulnerante, el objeto que se va a usar para causar una lesión. Uno de los primeros objetivos que debe tener el científico forense es determinar qué tipo de instrumento pudo haber ocasionado una lesión en específico. Sin embargo, debemos entender
que una lesión rara vez permite identificar de manera absoluta el objeto específico que la produjo. Lo que sí podemos determinar es la categoría o tipo de instrumento, ¿sí? Por ejemplo, instrumentos con filo, instrumentos con punta, instrumentos cortopunzantes, instrumentos cortocontundentes, en fin. La observación detallada de la herida puede proporcionar información valiosa sobre si hay presencia o no de filo en el instrumento, sobre la existencia de punta, sobre, vamos a decir que un poco el grosor aproximado del instrumento, y digo un poco porque depende de la zona anatómica afectada, la dimensión que podría tomar una lesión. La dirección de penetración, este es otro elemento importante, y la profundidad alcanzada. Aquí aparece uno de los errores más frecuentes. Muchos investigadores intentan de alguna manera afirmar que una herida fue producida exactamente por un determinado cuchillo. Y eso claramente es un error. Nunca podemos decir que en función de la lesión podríamos definir con exactitud cuál es el objeto vulnerante usado. En realidad, la mayoría de las veces únicamente podemos establecer compatibilidad entre la lesión y un determinado tipo de instrumento. La ciencia forense exige prudencia y objetividad en este sentido. Así es de que debemos tener cuidado de especificar cuál es el objeto usado. Podemos inferir el instrumento, la categoría, diría yo, más que el instrumento, esa clasificación que conocemos. Diríamos, esta lesión está dentro de los instrumentos cortantes, dentro de los instrumentos punzocortantes, cortocontundentes o punzantes. Hasta ese punto podríamos llegar. Y aún así, habrá que tener prudencia en ello. ¿Por qué? Porque aquí juega relevancia importante el mecanismo de acción del que hablaremos más adelante. Segundo elemento, que es el mecanismo de acción. Uno de los más importantes y elementales para entender las características de la lesión. Una vez analizado el instrumento, debemos estudiar cómo es que actuó sobre el cuerpo. A esto le llamamos mecanismo de acción. Dicho de otra manera, la manera de utilizar el instrumento. El mecanismo, pues, describe la forma en que la energía fue transferida a la lesión, al tejido o a la parte anatómica del cuerpo. Dependiendo de ese mecanismo, entonces encontraremos distintos tipos de lesiones. Mucho cuidado con eso. Las más comunes son instrumentos cortantes. En cuanto a ellos se menciona o cito, se produce cuando un filo se desplaza sobre la superficie corporal. Es decir, que estas lesiones cortantes se producen cuando hay un objeto que tiene filo y se desplaza o se desliza sobre la zona anatómica afectada. ¿Cuáles serían las características de esta lesión? Tendrá bordes regulares dependiendo de la agudeza del filo del instrumento.
va a tener escasa infiltración hemorrágica periférica y va a tener, esa es la característica principal, mayor longitud que sobre la profundidad. Esto es importante que lo entendamos y lo tengamos muy claro. Un ejemplo, un corte realizado con una navaja sobre la piel. Eso sería una lesión cortante. No perdamos de vista y mantengamos siempre muy presente que una lesión cortante, su característica principal es mayor amplitud que la profundidad. Lesión punzante. No perdamos de vista que estamos hablando del mecanismo de acción. Lesiones punzantes. Se originan cuando entonces predomina la penetración justamente por la punta y por lo alargado del instrumento. Las características de estas lesiones son orificios pequeños, tienen mayor profundidad que sobre la longitud y suelen tener trayecto interno importante, producto de un fenómeno que se conoce como acordeón. En el momento en el que el instrumento penetra la piel, lo que hace también es desplazar órganos y vamos a tener una profundidad considerable. Otra de las lesiones son las punzocortantes, conocidas también como cortopunzantes. Este tipo de heridas se ocasionan justamente por instrumentos que conjugan punta y que conjugan filo. Combinan estas dos características ahora y que las dos, vamos a decir, los dos mecanismos que utilizan, pues es por un lado el corte y por otro lado la penetración. Este sería el mecanismo de acción. ¿Qué tendríamos como uno de los ejemplos a mencionar? Pues el cuchillo de cocina como uno de los más, digamos, como de los más importantes. ¿Qué características vamos a tener en una lesión, cortopunzante? Bueno, aunque lo veremos más adelante, la principal, solo mencionaría, la principal sería mayor profundidad que amplitud. Este tipo de lesiones que a continuación también voy a mencionar, y que es la cuarta, diría yo, clasificación de los mecanismos, son las lesiones cortocontundentes. Se producen, pues, cuando un objeto posee filo, pero además transmite una importante fuerza de impacto. Entonces ya nos está hablando de las características de la lesión que va a tener. O sea, tiene filo, va a haber deslizamiento y va a haber impacto. Vamos a tener entonces equimosis. Bien. ¿Qué tenemos como ejemplo en este tipo de lesiones? Un machete. Y estas lesiones generan daños severos que pueden ocasionar hasta desmembrar alguna parte de nuestro cuerpo. Bien, este es el tercer elemento. Primero hablamos del instrumento, su clasificación general. Hablamos del mecanismo, la forma de usar el instrumento. Y ahora hablaremos de las características de la lesión. Llegamos entonces, pues, al aspecto más importante para el análisis práctico. Las características de la lesión son los elementos que observamos y que nos permiten interpretar lo ocurrido. Aquí los actores de la investigación deben analizar cuidadosamente varios aspectos.
Uno de ellos es la forma. La herida puede presentar diversas formas. Puede ser lineal, puede ser fusiforme, puede ser elíptica, puede ser irregular, en fin, la forma pues puede sugerir el tipo de instrumento involucrado. Ojo, y recalco, puede sugerir porque el mecanismo de acción, ya lo mencionaré en la conclusión, es el elemento importante. Otro de los aspectos a observar en las lesiones son los bordes, que nos van a aportar información fundamental. Y vamos a encontrar bordes, podríamos encontrar bordes nítidos, bordes regulares, bordes bien definidos, bordes irregulares. Podemos encontrar también bordes contundidos, ¿sí? O sea, o bordes equimóticos o amoratados, ¿sí? Los bordes suelen revelar cómo es que interactuó el instrumento con la zona anatómica afectada. Otro aspecto importante también a analizar en las lesiones son los extremos, ¿verdad? En lesiones principalmente cortocontundentes, los extremos pueden mostrar diferencias importantes. Algunas heridas presentan un extremo agudo, o sea, un extremo que termina en ángulo. Otras lesiones pueden presentar un borde romo. Otras lesiones pueden ser más profundas en en uno de sus bordes y en el borde opuesto menos profundo. Estas características, pues, pueden sugerir la configuración del instrumento vulnerante utilizado. Otro elemento importante también son las dimensiones de las heridas. Siempre deben, pues claramente medirse, ¿verdad? Es algo que se tiene muy claro dentro de la investigación criminal. La longitud de la lesión, la anchura y la profundidad son mediciones esenciales para poder documentar esta evidencia que encontramos, para ir poco a poco acercándonos hacia el tipo de instrumento utilizado y el mecanismo de acción implementado en el instrumento. Algo, algo importante que también debemos tener en cuenta es la dirección y trayectoria. Esto nos ayudará claramente a posicionar víctima, victimario y a poder en un momento dado establecer actos o acciones que se realizaron durante la consumación del hecho. La orientación de la lesión puede entonces proporcionarnos información sobre la posición víctima-victimario, la dinámica del evento y posibles movimientos durante la agresión, que es lo que acabo de mencionar de otra manera. Pero, ¿por qué es tan importante analizar estos tres elementos de forma conjunta? Aquí encontramos pues uno de los principios más importantes dentro de la medicina, de la criminalística, y de la investigación policial, dentro de la interpretación a nivel para englobar todo, diríamos, a nivel de procuración y de administración de justicia. Ninguna lesión debe analizarse de forma aislada. El instrumento vulnerante, el mecanismo de acción y las características de la lesión forman un sistema integrado para interpretar correctamente una lesión. Por ejemplo, si observamos una herida pequeña, pero con gran profundidad, podríamos entonces pensar en un mecanismo punzante.
ahí está el instrumento, clavo, desarmador, cualquiera que ustedes quieran mencionar, computa. Si además esta lesión que acabo de comentar presenta bordes nítidos y ciertas características específicas, entonces podríamos inferir la participación de un instrumento punzocortante. Tendríamos profundidad, tendríamos un borde, un extremo agudo, un borde romo y bordes limpios, lineales. Ya nos empieza a sugerir un instrumento como un cuchillo y nos empieza a sugerir el mecanismo de acción, que es justamente la punción y el deslizamiento. Y si posteriormente se localiza un cuchillo, vamos a decir, compatible con esas características, entonces la hipótesis de investigación adquiere mayor solidez. Es precisamente la correlación entre estos tres elementos lo que nos permite reconstruir de manera científica los hechos que se analizan. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la interpretación de este tipo de hechos? Entre los más, diríamos, frecuentes, podríamos mencionar concluir el tipo exacto de arma únicamente observando la herida. No. Ignorar el mecanismo de producción. Híjole, desde mi experiencia, es la parte más fundamental de la lesión, el mecanismo de acción. Entonces, ignorar el mecanismo en cuanto a cómo se produce la lesión es un error grave. No medir correctamente las lesiones. Otro de los errores graves, porque en algún punto nos hablan de manera indirecta sobre las dimensiones del instrumento. Y aclaro, siempre debemos nosotros ser muy cuidadosos al generar una hipótesis solo con ello, porque las fibras musculares de nuestro cuerpo llevan diferentes direcciones y la manera en cómo estas son lesionadas o diseccionadas, pues nos hablaría de la profundidad o de la magnitud, más que de la profundidad, de la magnitud de la lesión al exterior. Otro de los errores más frecuentes es analizar una lesión fuera del contexto, es decir, solo analizando las características de la lesión. Tenemos que tener en cuenta instrumentos y mecanismo de acción. Nuevamente, los tres elementos en acción. No correlacionar los hallazgos de la necropsia, de la escena del crimen y del testimonio es otro de los errores también que podríamos cometer quienes estamos interpretando una lesión. Y cuando digo quienes estamos interpretando, no me refiero solo a los científicos forenses, porque también interpretan policías. Y cuando digo policías me refiero a cualquier tipo a cualquier policía, a policías preventivas, a policía de investigación y policía de cualquiera de los tres órdenes de gobierno. La investigación moderna exige, pues, integrar toda la información disponible, nunca analizar de forma aislada. Pues bien, si han llegado hasta esta parte del video y antes de hacer la reflexión final, te pido que sigas apoyándome en esta travesía que empecé junto con ustedes, junto a quienes, aquellos que de alguna forma esta información que aquí hablamos les es de utilidad y les es importante. Dale like a la campanita, suscríbete en mi canal y bueno,
espera más contenido como este. Y si tienes de alguna forma alguna sugerencia respecto de un tema que te gustaría que tratáramos, pues es importante me lo dejes en los comentarios y lo abordemos dentro de lo sencillo, lo más sencillo posible. Pues bien, hagamos una reflexión final de este tema. Las lesiones por arma blanca representan mucho más que una simple herida. Cada lesión contiene información que puede ayudar a reconstruir un hecho, identificar mecanismo de acción, identificar también orientar, diría yo, la investigación. Por ello, todo profesional de las ciencias forenses, todo aquel profesionista que está relacionado con la investigación y procuración de justicia, debe aprender a diferenciar y analizar estos tres aspectos fundamentales. La experiencia me ha dicho que ha habido interpretaciones a nivel de administración de justicia, interpretaciones erróneas que, que posiblemente afectaron la libertad de alguna persona o que podrían afectar en un momento dado. El instrumento vulnerante, el mecanismo de acción y las características de la lesión. Cuando comprendemos la relación entre estos tres elementos, dejamos entonces de observar únicamente una herida y entonces comenzamos a interpretar evidencia científica. Pues bien, si este contenido pues te resulta de utilidad, espero lo sea así, te invito, como decía hace un momento, a que sigas en esta página de YouTube mis análisis de temas importantes de la ciencia forense. Soy Eric Alberto Delgado Navarro y esto fue Forense Extra. Recuerda, la ciencia no adivina, la ciencia demuestra. Te espero en el próximo capítulo, donde juntos trazamos la ruta de la justicia con ciencia. Bye bye.